Roland Barthes propone en su introducción al análisis estructural de los relatos que existen 3 niveles: nivel de las funciones, nivel de las acciones, nivel de la narración. En el nivel de las funciones encontramos distribucionales e integradoras. En el nivel de las acciones se encuentra la matriz actancial, que explica el nivel de acciones en donde los personajes son considerados participantes. En el nivel de la narración se encuentra segmentación o partes del relato e integración o todo lo que los une. A continuación, se realizará este análisis con el cuento El Otro de Jorge Luis Borges. El Otro ha sido considerado uno de los mejores relatos de Jorge Luis Borges entre su vasta obra. Hizo su primera aparición en el año de 1975 entre las páginas del Libro de Arena, uno de sus últimos libros. Borges comentó en varias ocasiones que este libro contenía tal vez lo mejor de él, pues habla de temas que siempre tuvieron relevancia. Y es que este cuento narra el encuentro de un Borges joven de 19 años y un Borges viejo y ciego de 70, que es quien escribe y narra los hechos. De manera que el tema central trata de una conversación con el otro yo. Este cuento se centra en una situación, una anécdota recuerdo. El cuento narra un acontecimiento que tiene angustiado al protagonista, pues, estando en el Cambridge en el febrero de 1969, encontró sentado en un banco a un joven a quien reconoció como a él mismo, que aseguraba encontrarse en Ginebra en 1918. Ambos se encuentran a orillas de un río que los une y los separa. Borges mayor está al lado del río Charles, mientras que el joven está al lado del Ródano. Borges mayor intenta convencer al joven de que ambos son la misma persona, aunque estén separados por medio siglo de vida. Para demostrárselo, le cuenta intimidades que solo uno mismo puede saber, y a continuación le explica lo que le acontecerá en su vida y en el mundo en los años venideros. El joven, por su parte, pretende convencerse de que ese encuentro no es más que un sueño. Expone sus ideas sobre la literatura y la sociedad que corresponden a las que Borges tuvo en la juventud y de las que tanto se alejó. Según el análisis del relato, se ha encontrado como catálisis a los siguientes extractos del texto. 1. El hecho narrado ocurrió el mes de febrero de 1969. 2. Hubo otra guerra casi entre los mismos antagonistas. Francia no tardó en capitular. 3. Sentí por ese pobre muchacho más íntimo que un hijo de mi carne, una oleada de amor. 4. Los hechos memorables presiden de frases memorables. 5. Nuestra conversación ya había durado demasiado para hacerla de un sueño. 6. Medio siglo no pasa en vano. Bajo nuestras conversaciones, de personas de miscelánea lectura y gustos diversos, comprendí que no podíamos entendernos. 7. Aconsejar o discutir era inútil, porque su inevitable destino era ser el que soy. Análisis del nivel de las funciones. Según el análisis del relato, se ha encontrado como indicio los siguientes fragmentos ubicados en la narración. El río hizo que yo pensara en el tiempo. Sentí de golpe la impresión, que según los psicólogos corresponde a los estados de fatiga, de haber vivido ya aquel momento. La reconocí con horror. Señor, ¿usted es oriental o argentino? Argentino, pero desde el 14 vivo en Ginebra, fue la contestación. En tal caso, le dije resueltamente, usted se llama Jorge Luis Borges, yo también soy Jorge Luis Borges. Voy a decirte cosas que no puede saber un desconocido. No, respondió, esas pruebas no prueban nada. Si yo lo estoy soñando, es natural que sepa lo que yo sé. Su catálogo prolijo es del todo vano. Vi que apretaba entre las manos un libro. Le pregunté qué era. Los poseídos, o, según creo, los demonios de Fyodor Dostoyevsky, me replicó no sin vanidad. Hugo nos había unido. Sin hacerme caso, me aclaró que su libro cantaría la fraternidad. El hombre de ayer no es el hombre de hoy, sentenció algún griego. Nosotros dos, en este banco de Ginebra o de Cambridge, somos tal vez la prueba. Yo le tendí uno de esos imprudentes billetes americanos que tienen muy diverso valor y el mismo tamaño. Lo examinó con avidez. Análisis del nivel de las acciones, matriz actancial. Los personajes de este relato son solo 2.
pues el mismo transcurre como un tipo de conversación con el otro yo, de Jorge Luis Borges. Pero en base a la matriz actancial encontraremos que estos dos personajes tienen un lugar de acuerdo a sus acciones, de modo que el sujeto es Borges viejo, el destinador es Borges joven, el destinatario es Borges viejo, el ayudante es Borges joven, el oponente es Borges joven y él mismo, y el objetivo es entender cómo ha podido encontrarse consigo mismo. Y existe una dificultad para discernir entre las acciones de uno y otro Borges, porque a pesar de buscar el mismo objetivo y ser el mismo, los dos Borges son esencialmente opuestos. Análisis del nivel de la narración. El narrador es en primera persona. Este se refiere al actante principal que relata los acontecimientos, pues Borges cuenta su encuentro con el yo joven. Por otro lado, aparece el narrador omnisciente, que tiene conciencia total de los hechos, pues en la obra se relata los sucesos, conociendo todo con respecto a los actantes, es decir, conociendo sus sentimientos, pensamientos, ideologías, etc. Y esto es posible ya que nos relata la historia a través de una conversación con él mismo. La importancia que tiene el análisis estructural es permitir tener una aproximación más profunda, pues el realizar este tipo de análisis hace posible que la lectura de los textos tenga un acercamiento profundo sobre lo que nos quiere transmitir el autor de la obra, a fin de interpretar y comprender este texto literario.